En un mundo tan acelerado, usted necesita refrigerio para el corazón. Con el doctor Eduardo Elmacián. Gracias por acompañarnos en este programa tan bonito que hemos de tocar, un tema tan importante para cada hogar. Hablábamos de poder tener paz en el hogar, pero decíamos que sin orden es muy difícil tener paz. Y es muy importante que el varón de la casa, el que es la cabeza del hogar, el padre, el esposo, entienda su rol y aprenda a tomar su lugar y aprenda a que este lugar que él tome va a afectar toda la familia. ¿Qué es esto de tomar el lugar? Pues muchas veces pensamos que el rol del papá es nomás de ir a trabajar para luego traer un poco de alimentos, ropa y las necesidades básicas que tenemos en el hogar. Pero hoy en día, para mantener orden se necesita mucho más que esto. Y hay tres elementos bien importantes que un papá, un esposo, un jefe de hogar, un cabeza de familia necesita: es incorporar estos tres elementos, y no solo incorporarlos y saberlos o llevarlos presentes, pero practicarlos y hacerlos parte de la vida de uno. Son tres cosas que quisiera nombrarles para poder mantener orden dentro del hogar. Número uno, el padre debe ser padre, y cuando hablamos de ser padre es de ser una figura que refleja el amor de Dios primeramente sobre la casa y sobre los hijos. El papá debe ser padre que disciplina, pero amigo que ama y acompaña el crecimiento, acompaña el desarrollo de los hijos. Muchas veces los hijos tienen padres muy buenos que son disciplinarios, que les corrigen, pero les falta el papá amigo, el que está a su lado, con el cual pueden platicar, con el cual pueden abrir sus corazones. Y tristemente a veces no existe esa relación dentro de los hogares, y generalmente viene aún de la propia relación esposo-esposa, y se deteriora aún más cuando llega la relación con los hijos. Hoy no voy a hablar tanto de esa relación con la esposa, será un tema que podemos tocar en cualquier otro momento, pero sí yo quisiera enfatizar este asunto de que el papá hoy en día tiene que ser ese papá que está no solo disciplinando, corrigiendo, instruyendo al niño, que es parte de ser padre, pero también tiene que ser un papá amigo, donde le escuche todas sus necesidades, cuando pueda de alguna manera el muchacho, especialmente cuando llegan a la edad de adolescentes, que les cuesta mucho hablar, mucho abrirse. El padre tiene que haber ganado durante los años de la infancia el corazón del hijo como amigo, para que cuando llega a la edad adolescente el niño tenga la confianza de poder abrir su corazón con su papá. Y por supuesto, el padre, siendo cabeza del hogar, el padre debe ser el que suple las necesidades de la familia, el que suple las necesidades, tanto sea físicas, emocionales o espirituales, de cada hijo, de cada hogar. Y dentro de esto tiene que suplir las necesidades financieras, económicas, el vestido de cada día, el pan de cada día,
las necesidades primarias deben estar cubiertas por el padre de familia. Ese es un rol muy importante que la mayoría conocemos, pero a veces estamos 8, 10, 12 horas fuera de la casa, con cantidad de trabajo. Muchas veces hasta los finales de semana, muchos de los varones tienen que laborar para poder mantener el hogar. Y descuidamos la parte más importante, que es el poder infiltrar en el corazón de nuestros vástagos los principios divinos, los principios morales, los principios que le van a llevar a nuestros hijos a ser esa persona que va a hacer la diferencia en una generación tan difícil en la que nosotros estamos viviendo. El papá debe proveer esas necesidades, pero como dije en el principio, sin olvidarse de ninguna manera de traer cerca del corazón de su hijo esa amistad, el de acercarse, el de poder tener esa confianza en donde fluya. No puede ser algo forzado, tiene que fluir esa amistad. Y yo quisiera decirle que esto no sale nomás por hacerlo un día o por hacerlo 2, 3 veces, sino que debe ser algo constante. La constancia va a ayudar al niño a entender: papá está siempre ahí para mí. No es un papá temporario o que entra en alguna ocasión donde hay alguna situación difícil y que mayormente son cuando no se portan como nosotros queremos o no se conducen como la mamá esperaba o en la escuela, ¿verdad? Pero el niño y el joven necesitan saber que papá está ahí siempre para mí. No importa lo que pase, él va a estar ahí y yo lo puedo encontrar. Yo sé que él no me va a fallar, que él me va a escuchar. Y esta parte es tan importante porque a veces, como dije, en el diario vivir, en el trajinar, a veces nos olvidamos, nos ponemos negligentes con lo que es lo más importante para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestro hogar. Así que debemos recordar que uno de los elementos importantes es ser padre y entender en forma muy simple, muy sencilla, qué es ser padre aplicado al diario vivir con nuestros hijos. Lo segundo que quisiera compartirles es la importancia que tiene que el papá entienda al tomar su lugar como padre, que él tiene que tomarlo también como sacerdote. ¿Qué es esto de tomar su lugar como sacerdote? Hay una historia bíblica que a mí siempre me impactó, es más, me impactó desde que era joven, antes de ser papá, y lo llevé mucho en mi corazón, lo medité mucho. Y es la historia de este gran hombre que hubo en la Biblia que se llamaba Job. Aparentemente Job es uno de los personajes más antiguos de la Biblia, de las historias bíblicas. Y en el mismo primer capítulo dice que Job siempre ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Qué es esto de que ofrecía sacrificios? Él estaba tomando un papel sacerdotal. El primero es ser padre, el segundo es entender que soy sacerdote dentro del hogar y que llevo sobre mis hombros, llevo sobre mi pecho la vida de mis hijos delante de Dios. Vivimos una generación tan difícil, tan peligrosa, si podría decir, que debemos, como nunca los papás, acelerar el proceso en nuestros corazones de ser verdaderos sacerdotes dentro de nuestros hogares.
Una cosa interesante que los sacerdotes de antaño, cuando ofrecían sacrificios a Dios para expiación del pecado, para perdón del pecado, el sacerdote que entraba a un lugar, a un recinto, el cual le decían que era el lugar santísimo, y aun cuando entraba en el lugar santo, en su pecho llevaba un pectoral, y en ese pectoral llevaba los nombres de las 12 tribus por quien él iba a ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de pecados. Siempre me quedó muy impresa en mi corazón esa historia de los sacerdotes y la historia de Job. Y en alguna manera pensé qué importante que cada papá podamos tomar nuestro lugar de oración cada día, porque eso también es el aspecto sacerdotal, que el papá no descuide el poder entrar y ministrar a Dios, el estar en comunión con Dios, el estar en profunda reverencia con el Señor. No solo es pedir cosas que necesitamos, ¿sí? Eso también está dentro del paquete sacerdotal, pero no solo es esto, pero hay un plano superior, y es el que nosotros nos presentamos delante de Dios, llevando los nombres de nuestros hijos, trayendo el nombre de nuestros hijos delante de Dios, suplicando y ofreciendo sacrificios por ellos, entendiendo que van a ir a la escuela o a los trabajos cuando ya son mayores, y que en estos ambientes hoy en día ya ni siquiera podemos tener la confianza ni nos podemos relajar, porque sabemos que esos ambientes están contaminados con un proceso de tiniebla que ha entrado en esta generación, justamente como lo veníamos diciendo. Y los papás debemos entrar en ese plano sacerdotal de traer a nuestros hijos a la presencia de Dios, los nombres de ellos, cubrirlos en el amor de Dios, creer que Dios les va a levantar a ellos y los va a traer a ellos a esa comunión que ellos mismos van aprendiendo y van viendo a través del tiempo, como ejemplo que nosotros, los papás, le vamos dejando. Es interesante que Proverbios dice: enséñale al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se olvidará de ello. Por eso es que en la edad tierna tienen que haber ejemplos impresos, marcados en el corazón de nuestros hijos, de nuestro ministerio, de nuestra vida, como padres, como sacerdotes del hogar. El sacerdote ministraba a Dios, llevaba a los hijos delante de la presencia de Dios, como ya les dije, con sus nombres en su pecho, en su pectoral. Pero también debemos aprender a conducirlo a ellos, a enseñarles cómo llegar hasta ese lugar tan privilegiado de poder llegar a Dios, de poder sentir esa comunión con el Creador, ayudarles a sentir que Dios está ahí para ellos, que aún cuando nosotros como papás a veces porque no somos perfectos y vamos a fallar y vamos a cometer errores, llevarlos a ellos a entender que hay un Padre fiel que jamás se equivoca, y ese es Dios. Y todo eso está dentro de ese plano sacerdotal del cual yo te estoy hablando, que es tan importante que los padres de hoy en día, los padres de esta generación, podamos empezar a inculcar. No es posible que muchas veces son nuestras esposas, son las mujeres del hogar las que se acercan en este oficio a Dios, y nosotros estamos tan ocupados
en poder proveer las necesidades básicas de nuestro hogar, que nos olvidamos de lo más importante. Nos estamos olvidando que hay algo eterno que estamos construyendo en la vida de nuestros hijos. Cada vez que los introducimos a este estilo de vida, a esta mentalidad del reino de Dios, a este corazón que se acerca a la presencia de Dios. Así que yo creo que estos dos elementos son muy importantes en este tiempo, y te voy a hablar de un elemento más en un momento. Pero antes de hablarte del último elemento y cerrar nuestra programación, quiero decirte que puedes llamar a los números de teléfonos que salen en pantalla. En las diferentes localidades hay consejeros, hay personas que están esperando tu llamada y quieren ayudarte. Si no te atienden inmediatamente y hay una contestadora o suena ocupado, es porque ya los consejeros quizás están ocupados con otras llamadas. No dudes ni tengas temor de dejar tu número de teléfono. Ellos te van a llamar. Queremos ayudarte. Queremos ser un corazón contigo, entendiendo qué difícil que es hoy en día conducir un hogar, cuando tenemos a veces todas las ideas humanistas en las escuelas contra nuestros hijos, y cuando tenemos una generación invadida por inmoralidad a la cual nosotros ni fuimos expuestos, y nuestros hijos en esta generación están siendo expuestos. Queremos recomendarle los siguientes libros escritos por el Dr. Eduardo Almacén. El primer libro es el libro de Fundamentos. Este libro da a conocer 4 pasos fundamentales en la vida de un cristiano, el cual le ayudará durante su caminata espiritual. Nuestro segundo libro se llama Al estilo de Jesús. Este libro habla sobre el discipulado de un cristiano y cómo la iglesia debe reproducir discípulos que sean imitadores de Jesús. El tercer libro se llama Un lugar en Dios. Este libro le ayudará a desarrollar una intimidad con Dios por medio de la oración y de la verdadera adoración de un cristiano. Nuestro cuarto libro se llama La brújula de Adán. Es un libro escrito para hombres que toda mujer debe de leer, el cual le ayudará a retomar el verdadero liderazgo de un hombre en todas las áreas de su vida y da a conocer cuál es el rol de nosotras como esposas. Esperamos que estos 4 libros sean de gran ayuda para su vida. Puede comprarlos en la librería de su mayor preferencia o bien puede adquirirlos a través de los números que aparecen en pantalla. Muchas gracias, Dios le bendiga. ¿Cómo tener paz en el hogar a través del orden? Usted y yo entendemos que en donde no hay orden, hay anarquía, hay problemas de toda clase. Estuve hace poco tiempo en un país en donde había tanto desorden que ya se parece toda una anarquía. Y una de las razones es que todo el mundo piensa que tiene los mismos tipos de derechos. Y aunque esto es cierto, hay que aprender a respetar la autoridad. En el hogar, la paz comienza porque aprendemos a respetar la autoridad del papá. Es más, si no ayudamos al padre a tomar su lugar, pues nunca el hogar estará completo como debe ser. Hace unos momentos hablábamos de la importancia de algunos elementos para mantener esa paz. Y uno era de tomar el lugar como papá, y explicamos lo que es el padre. Y el segundo era tomar nuestro lugar como sacerdotes. Ahora, nuestro tercer elemento es aprender a tomar nuestro lugar como profeta. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de profeta? Parecería una palabra tan grande, tan difícil de poder explicar. Pero cuando hablamos de profeta, significa que nosotros decimos algo, que nuestra habla, lo que estamos diciendo, tiene importancia.
Y más si lo miramos que lo que nosotros estamos diciendo puede estar creando algo en el corazón de los niños, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de los jóvenes. Existen dos problemas que nos vienen antecediendo de las generaciones anteriores. Los papás de hace 20, 30, 40, 50 años no entendían mucho la importancia de la palabra afirmativa. No entendían el poder de las palabras. Dijo el sabio Salomón que el poder de la vida y la muerte está en la boca, está en la lengua, lo que nosotros decimos. Y ojalá todos hubiéramos aprendido esto mucho tiempo antes. Y quizás usted diga, wow, pues yo he dicho tantas cosas que no debía decir. Bueno, me imagino que como usted debe haber muchos en este momento que me están escuchando y sienten lo mismo. Lo bueno es que siempre hay tiempo para reparar los daños. Y Dios está de tu lado y Él es muy bueno. Lo primero que tenemos que hacer es entender que la mayoría de nosotros no viene de una escuela de padres que entendían este principio, que lo que profesan o lo que dicen con su boca acerca de los hijos, acerca de los niños, está formando o está dándole forma al corazón del niño, a la mente del niño y a lo que el niño va a creer por sí mismo, por su vida y por lo que tiene a su alrededor. En los tiempos pasados era normal los padres decirle palabras innecesarias como tú no sirves para nada, por ejemplo, y cuántas otras que usted podrá pensar o imaginarse. Cuando a un niño se le dice todo esto continuamente, generalmente lastima el sentimiento del niño y la psiquis del niño empieza a creer lo que el papá le dice, porque el papá es una figura de autoridad. Y se supone que lo que el papá está diciendo tiene peso, vale. Es más, cuando son pequeños, las palabras del papá son muy importantes, y especialmente para el hijo varón, aunque no vaya a creer que es menos importante para las niñas, pero el hijo varón mira a su papá como el hombre que lo va a afirmar, como si fuera un trampolín en donde él va a pisar para lanzarse. Bueno, la mayoría de nosotros quizás en los tiempos anteriores, en los tiempos, como dije, 30, 40, 50 años atrás, no sentimos mucho trampolín y nos tuvimos que hacer en la vida solos. Y hemos aprendido a través de tanta información y tanta enseñanza muy buena que se ha dado, qué importantes son esas palabras para nuestros hijos. Porque al nosotros pronunciar estamos dando forma, estamos hablando proféticamente sobre la vida del niño. Al decir proféticamente estamos diciendo, estamos sembrando lo que él va a creer que él puede ser o puede hacer, porque su papá ha dicho que él es así. Al tener palabras deteriorantes, lo que va pasando con la criatura es que él cree esas palabras y él mismo empieza a girar sobre esa rueda, sobre ese eje de palabras negativas. Sin querer entra la muerte sobre sus propios sentimientos, sobre su esperanza, sobre su fe y aún sobre sus convicciones. Cuando empezamos a hablar estas palabras importantes y empezamos a ver que estamos construyendo con palabras el destino de nuestros hijos y lo entendemos con una convicción profunda, comenzamos a hacer nuestro trabajo profético y empezamos a darle forma a nuestros hijos, a creer en ellos. Que si la maestra dijo en la escuela que no sirve para las matemáticas, nosotros le decimos, sí, tú sirves para las matemáticas. Lo que tu maestra diga no es lo que Dios está diciendo y tampoco es lo que nosotros creemos acerca de ti.
lo que luego en el trabajo le puedan decir cuando ya son mayores. Nosotros como papás todavía debemos afirmarles y decirle cuánta esperanza y cuánto nosotros creemos en ellos, de que ellos pueden llegar a ciertos puntos. Una cosa es el halago desmedido, la mentira. Tampoco yo estoy diciendo que inventemos cosas, pero sí que le demos forma con una fe en nuestros corazones de saber, Dios tiene un propósito sobre mi hijo y yo tengo que darle una forma a ese futuro con esas palabras, con ese corazón que cree, con ese corazón profético. Esto no solo aplica a los hijos, a veces aplica en el matrimonio. A veces las palabras negativas que surgen en el matrimonio va dejando un saldo terrible en la relación. Y definitivamente Dios quiere que usted aprenda a tomar ese lugar profético en su hogar. Si no lo había hecho antes, qué buen momento para empezar. Empiece hoy mismo. Empiece a hablar esas palabras sobre la vida de sus hijos. Aunque ellos se sorprendan y digan, ¿y qué le pasa a este señor hoy? Usted no escuche eso. El que aprende a escuchar consejo, el que aprende a esquivar las flechas que vienen en contra, va a terminar gozándose en la vida de haber hecho caso al consejo que se le ha dado. Papás, es muy importante para nosotros tomar estos 3 elementos en nuestra vida. No pueden nuestras esposas llevar la carga de la casa. Este asunto de traer paz y no permitir el caos no es una cuestión de ser un dictador o de ser un jefe. Es una cuestión de ser un guía. No es tanto lo que grito de atrás, sino es tanto lo que muestro cuando voy adelante. Siempre hay tiempo para mejorar y siempre hay tiempo para empezar. Quiero decirle a usted, papá, mamá, que lo que usted tiene en el hogar es algo muy precioso, son tesoros que Dios nos ha dado. Debemos cuidarlos, debemos enseñarlos, disciplinarlos, pero no se olvide usted, como le estoy diciendo hoy, de darle forma al futuro de esas criaturas. Quizás usted, padre, nunca ha tenido un padre que le haya enseñado estas cosas. Es más, quiero decirle que no está solo, porque la mayoría, 80% de nosotros los latinos, acusamos ese problema de que hemos tenido buenos papás que han trabajado para ayudarnos, quizás, pero no nos han dado la instrucción necesaria como para empezar a traer sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, estos elementos tan importantes de los cuales hoy te estoy compartiendo. Pero tú puedes buscar un mentor, tú puedes buscar a alguien que te ayude. Es más, si se lo pides a Dios, Dios mismo te va a ayudar. Si tú no conoces a Dios en tu corazón, si adentro de tu alma tú nunca has tenido una experiencia de entender quién es Dios, pídele ahora mismo que entre a tu corazón. Tú no puedes solo, yo no puedo solo. Los desafíos que tenemos hoy en día como padres son muy grandes, son muy difíciles. Pero si tú le pides a Dios con humildad que entre en tu corazón, le pides perdón por tus pecados, lo recibes a Él como el consejero, el Señor, Salvador y Dios de tu vida, Dios va a cambiar todas las cosas y las va a encaminar para que en tu hogar la paz venga a través del orden.
No puedes poner orden a los tuyos sin que primero tú pongas orden en tu propia vida y en tu propio corazón.